Vayamos entonces a lo que vinimos, que es a presentar la palabra de Dios en esta mañana. Y el mensaje pues es un mensaje de estímulo, ¿verdad? Para todos nosotros, para seguir trabajando. Lo he titulado Nuestra solemne responsabilidad. Tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios y ante los hombres también. Abramos nuestras Biblias en Marcos 13:34, que va a ser el eje central de nuestra meditación en esta mañana. Marcos 13:34. Dice, porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana al abrir tu palabra, nos encontramos con una parábola que nos habla de que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Hasta el portero, dice aquí, le mandó el Señor que velase. Así que no importa nuestra condición, no importa nuestro grado de instrucción, no importa nuestro sexo, no importa nuestra edad, tú quieres que trabajemos para ti, tú quieres que hagamos tu obra. La responsabilidad es grande y solo la podremos hacer si tú nos acompañas, si tú nos diriges. Sé con esta iglesia de San Jacinto para que pueda enrumbarse hacia el trabajo misionero y que muchas almas puedan conocer de ti en esta hora. Al abrir tu palabra y al estudiarla en esta mañana, guíanos para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Una expresión frecuentemente que se escucha es la siguiente: tanto por hacer, tampoco hecho. Es que siempre que analizamos, siempre que hacemos un pare, por ejemplo, esta semana la emisora hizo un pare, tuvimos que salir del aire, ¿verdad? Por 2 días. ¿Por qué? Porque a veces es necesario hacer un pare para analizar cómo van las cosas. La Asociación Venezolana Occidental esta semana también hizo un pare, ¿verdad? Hubo un congreso de la Asociación Venezolana Occidental, ¿para qué? Para analizar cómo va la obra, para presentar nuevos proyectos, para presentar los informes, para elegir a las nuevas autoridades. Y siempre que se hace eso, se hace con el objetivo de ¿qué? De mirar qué se ha hecho y hacia dónde vamos, en qué dirección estamos avanzando. Y casi siempre, como cristianos, como hijos de Dios, como obreros de esta viña, nos damos cuenta que se ha hecho mucho, pero falta mucho, ¿por qué? Por hacer también. Al llegar esta mañana y mirar ese simple, ¿cómo podemos llamar eso? Un pendón, pero ese pendón tiene un objetivo: demostrarnos cómo va la obra misionera aquí en la iglesia de San Jacinto, ¿no? Un termómetro, ¿verdad? Está pintado allí y hay un 100%, ¿verdad? Allá al final, donde dice si se ha alcanzado el blanco o si no se ha alcanzado. Aparentemente no se ha bautizado nadie aquí este año porque está en 0 el termómetro. Y en cada iglesia que voy aparece en 0, ¿no? Pero no creo que no se haya bautizado, sino que la persona encargada de ir aumentándole la temperatura a ese termómetro como que se quedó dormida, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Pero siempre hay algo más que hacer. Pero es bueno que le coloquemos a ese termómetro por dónde va, porque el termómetro nos indica, es un indicador, es una gráfica, es un gráfico que nos indica qué tanto hemos avanzado, ¿en qué? En el blanco que nos hemos propuesto o en el blanco que nos han propuesto, ¿verdad?
Y eso es importante. Es cierto que falta mucho por hacer en la obra del Señor, ¿verdad? Pero el plan de Dios es lo suficiente amplio ¿para qué? Para hacer frente al desafío. Y según el versículo que hemos analizado esta mañana en Marcos 13:34, hay una obra ¿para qué? Para cada uno de nosotros, porque el Señor Jesús comparó su obra con un hombre que se fue, que partió lejos, pero que dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio ¿qué? Su obra. Allí dice a cada uno. O sea, no se escapa ¿qué? Nadie. En otras palabras, aquí en la iglesia de San Jacinto, cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer. En el Ministerio Vendrá TV, cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer. Ustedes ven que cada uno de nosotros está haciendo algo esta mañana. Y así en cada área que nos desenvolvemos, nosotros tenemos una obra, o el Señor espera que nosotros estemos ¿qué? Velando. La hermana White, en Testimonios tomo 7, página 30, dice: tan vasto es el campo y tan grande la empresa, que todo corazón será alistado en el servicio como instrumento del poder ¿qué? Divino. O sea, todo corazón, toda alma, todo ser, toda persona debe ser alistada en el servicio, dice ella, como instrumento del poder divino. Ese es el deseado de Dios, el deseo de Dios, que cada uno de nosotros tengamos una cosa que hacer dentro de la obra de Dios. Y más adelante dice, a cada uno que se añade a las filas de los convertidos, se le asigna ¿qué? Un puesto del deber. Así que nadie está ¿qué? Nadie debería estar en ociosidad. Todos deberíamos estar ¿qué? Trabajando. Y ese es el objetivo de la iglesia, ¿verdad? Hacer que todos sus miembros estén trabajando. Todos debemos tener ¿un qué? Un deber que hacer, algo que cumplir. Como laicos debemos estar trabajando ¿qué? Junto con los ministros, con los pastores, organizadamente, ¿para qué? Para terminar la obra que el Señor nos ha encomendado. En algunas partes del mundo, mis hermanos, ser adventista, el que nace como adventista, el que se bautiza como adventista, se convierte inmediatamente ¿en qué? En un misionero ganador de almas para el Señor. ¿Ok? Quizás en nuestros países, aquí en Venezuela, por la comunidad que tenemos, a veces nos bautizamos, pasan años y años y seguimos solamente sentados ¿qué? Allí en una banca, ¿verdad? Esperando que el Señor regrese, esperando la bienaventurada esperanza de regreso del Señor Jesucristo, pero no hacemos nada para que esa esperanza sea ¿qué? Sea una realidad en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nuestros vecinos, de nuestros amados. Así que, mis hermanos, el llamado de esta mañana es unirnos en el trabajo. Y nosotros, pues, si hay alguien que no está trabajando, pues traemos un trabajo, ¿verdad? Y es que nos anuncien, nos animen, nos ayuden a anunciar que hay una emisora aquí en la ciudad de Maracaibo que está dando un mensaje, ¿verdad? Eso lo podemos hacer todos, ese trabajo por ejemplo. Solamente tenemos que compartirlo ¿con qué? Con cada uno de nuestros amigos, de nuestros familiares, de aquellas personas con las que nos relacionamos día a día. Es un trabajo sencillo, no requiere ¿qué? De mucha instrucción. A cada uno su obra. Esa palabra, esa expresión que aparece allí en Marcos 3:34, a cada uno ¿qué? Su obra. Nos dice mucho. Nos dice que nosotros somos servidores. Estamos llamados a servir en la obra del Señor. El hermano Gustavo me pidió que hablara de santidad, ¿verdad? Pero en realidad no traje un sermón así de santidad, propiamente dicho. Pero la única manera de ser santos
es andar en las pisadas ¿del qué? De Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando nosotros andamos con Cristo, ¿verdad? Hacemos lo que Cristo hacía. Y nosotros sabemos que Cristo fue el ser más santo que ha existido en este mundo, ¿verdad? Que ha caminado por este mundo. Es el único santo verdaderamente, aunque la Biblia llama que todos los creyentes son ¿qué? Somos santos, porque el Señor nos considera santos porque Cristo murió por nosotros y pagó la deuda que nosotros teníamos de esclavitud con el pecado. Pero cuando nosotros dejamos de ayudar a los que necesitan, a los que están necesitados a nuestro alrededor, estamos perdiendo la oportunidad ¿de qué? De ser santos. Porque ser santo significa precisamente ¿qué? Andar como Jesús anduvo. Y Jesús anduvo haciendo el bien por todos los lados. Y hay muchas personas que perecen. Muchas personas en el mundo que están ansiosos de conocer ¿qué? La verdad. Y nosotros tenemos esa verdad. Y nosotros tenemos que salir ¿a qué? A proclamarla. Y hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Pero a veces nos comportamos como Caín, ¿verdad? ¿Se recuerdan la historia de Caín? Cuando mató a su hermano. Vayamos allí a Génesis 4:9. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 9. Hay una pregunta que Jehová le hace a Caín. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Esa es la pregunta que el Señor le hizo a Caín cuando él mató a su hermano. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, Caín respondió al Señor con otra pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta a la indolente pregunta de Caín es un sí bien definido. Nosotros somos ¿qué? Guardas de nuestros hermanos. Tenemos una responsabilidad por todos aquellos con quienes nos relacionamos, mis hermanos. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que ocurre en nuestros hogares, nosotros somos ¿qué? Responsables de ello, porque tenemos una responsabilidad con cada una de las personas con las que nos relacionamos, comenzando con nuestra familia, como decía el hermano Farid, ¿verdad? Cuando hablaba a los padres, comenzando con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Se cuenta la historia que un hombre de negocios tenía colgado allí en su oficina tres mapas. El primer mapa, o inicialmente solo tenía un mapa, que era el mapa de su empresa, de sus bienes raíces, porque a él le interesaba como hombre de negocios, ¿qué? Su empresa, sus negocios. Pero más adelante se dio cuenta que tenía una responsabilidad más grande que sus negocios. Así que colocó otro mapa y en ese mapa colocó el mapa de su país, el mapa de Venezuela. Y cuando se le preguntaba por qué tenía ese mapa, él decía, ese mapa me recuerda el deber que tengo con mi país. Pero más adelante colocó un tercer mapa en su oficina. ¿Y colocó el mapa de qué? De todo el mundo, el mapa mundi. Y cuando se le preguntó por qué colocó ese tercer mapa, y él dice, es porque tengo un deber con todos. Mi deber es con todo ¿qué? Con todo el mundo. Porque mis hermanos, al igual que la caridad y el amor, nosotros tenemos un deber. Tenemos que hacer un esfuerzo misionero que comienza por nuestra casa, que sigue con nuestro vecindario, pero que se extiende ¿qué? A todo el mundo. De alguna u otra manera nosotros somos responsables de dar el mensaje de Dios a todo el mundo. El Señor nos dijo, y predicar este mensaje, ¿a dónde? A San Jacinto solamente. ¿A
dónde? A toda tribu, lengua y pueblo, bautizándolos. Ustedes saben todo lo demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que día a día, mis hermanos, nos relacionamos. ¿Todos nos relacionamos con alguien? ¿Todos tenemos amigos? ¿Sí o no? ¿Están esas personas con las que nos relacionamos interesadas en aspectos religiosos? ¿Sí o no? No siempre, ¿verdad? Casi nunca, ¿verdad? Casi nunca está relacionada con aspectos religiosos. Pero nosotros nos relacionamos con ellas y es nuestro deber ¿qué? Compartir y pedirle al Señor la manera de hacerlo de una forma que ellos no se sientan ¿qué? Enojados, porque a veces se enojan, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, muchos clientes, trabajo en el comercio y una de las maneras que he encontrado es regalándole una revista, ¿verdad? Una revista Prioridades a mis clientes. De vez en cuando se la regalo. Y hay algunos que se abren y conversan, otros no. Otros la reciben, la guardan y nunca me dicen nada de la revista. A veces les pregunto, ¿leíste la revista o no la leíste? Algunos me dicen, sí, está interesante, cuéntame. Y se abre y uno les da un estudio bíblico a veces allí, solamente con el hecho de compartir algo con ellos, ¿verdad? Hay muchas maneras, pero tenemos que relacionarnos con las personas, ¿verdad? Porque necesitan conocer al Cristo que nosotros hemos creído. Tenemos que hablarle de su amor, de lo que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Como hijos e hijas de Dios. Y hay una parábola, siguiendo con este tema de las parábolas en la Biblia, que es muy conocida por todos ustedes, y es la parábola del buen samaritano. ¿La han estudiado? Se encuentra allí en Lucas, es una palabra muy bien conocida, en Lucas 10. Y esa parábola nos habla precisamente, lo importante de la parábola es que nos habla de quién es nuestro ¿qué? Nuestro prójimo, porque esa fue la pregunta que le hicieron a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Había un doctor de la ley, ¿verdad? Que queriendo justificarse. Bueno, vamos a leer todo para que todos podamos, porque quizá hay algunas personas que no la saben, alguna visita que se encuentran esta mañana, no sé cuántas visitas hay en esta mañana aquí. Hay una hermana allí que nos visita, una joven, ¿ok? Tengo un regalo para ustedes, así que me recuerdan al finalizar para dárselo. Vamos a leer entonces algunos versículos anteriores. El versículo 25, y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? O sea que el doctor de la ley estaba en lo cierto. Él sabía que era lo que debía hacer. Y entonces el Señor le respondió, bien ha respondido, sácate 20. ¿Ok? Haz esto y vivirás. O sea, en otras palabras, tu teoría está bien. Tú sabes lo que se tiene que hacer, ahora lleva eso a la práctica. ¿No? Lleva eso a la práctica y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le respondió con la parábola, ¿verdad? Con la parábola del buen samaritano. Y le dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Parece que el camino de Jerusalén a Jericó era un camino boscoso, pero muy ¿qué? Muy propenso para los atracos y eso, ¿verdad? Algo no muy lejos de lo que ocurre hoy en Maracaibo a cada rato y por todas partes, ¿verdad? Bueno, y este hombre cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hirieron
y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando le vio pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó ¿por qué? Por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino, vino a donde él estaba y cuando le vio tuvo compasión ¿de qué? Tuvo compasión de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él y todo lo que de más gastes, yo cuando vuelva te lo ¿qué? Te lo pagaré. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de esta parábola? ¿Quién fue el prójimo para este samaritano? El que necesitaba de su ayuda, ¿verdad? Ahora, hubo 2 personas más que pasaron por el camino y no decidieron acercarse. Es importante la palabra, lo que nos enseña la parábola. El samaritano hizo algo que los otros 2 no hicieron. Los otros 2 solamente ¿qué? Miraron y siguieron. Pero el samaritano, dice la palabra, dice que fue movido ¿a qué? A misericordia, tuvo compasión, dice otras versiones, primeramente. O sea, él vio lo que estaba sucediendo y eso lo llevó a tener ¿qué? Compasión por una persona, por su prójimo que estaba muriendo. Pero no solamente tuvo compasión, sino que hubo otra actitud. Él se acercó. Y es allí donde muchas veces nosotros no damos ese segundo paso importante. No basta con tener misericordia, no basta con decir, oye, sí, necesitamos predicar el evangelio, necesitamos llevar el mensaje a los perdidos, necesitamos alimentar a los hambrientos, necesitamos curar a los enfermos. No basta con decir eso es solamente teoría. Hay que acercarse a donde está ¿el qué? La necesidad. Eso fue lo que hizo el samaritano. Él se acercó, él tuvo compasión, él tuvo misericordia, pero se acercó a donde estaba su prójimo, que en este caso era ese hombre que había sido herido por los ladrones en el camino. Así que todos nosotros tenemos que llevar esa actitud hacia nuestro prójimo. Tenemos que ver a nuestro prójimo, tenemos que, al verlo, vamos a ver cuáles son las necesidades de nuestro prójimo y entonces eso nos llevará ¿a qué? A actuar. Pero para eso debemos tener efectivamente una relación con Jesús. El corazón humano naturalmente no actúa. ¿O ustedes creen que no todos vemos las necesidades del mundo actual? ¿O es que no todos hemos pasado por los barrios y hemos visto cómo la gente quizá muere de hambre? ¿O cuando hay una calamidad, no todos vemos las noticias, que hay mucha gente que necesita ropa, de alimentos? ¿Y cuántos actúan? Todos lo ven, porque hoy en día es imposible no verlo. Con los medios de comunicación que hay hoy en día es imposible no ver la necesidad de nuestro prójimo. Todos la vemos. Pero pocos ¿qué? Pocos actuamos. Pero el samaritano fue movido a la misericordia, fue impulsado no solo por un sentido del deber, sino por un sentimiento ¿de qué? De amor. De amor. La Biblia dice que el que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. El sacerdote y el levita que pasaron por allí no habían conocido a Dios. Eran representantes de Dios, pero no habían conocido ¿a qué? A Dios. Porque si lo conocieran, se hubieran detenido como lo hizo el samaritano y hubieran actuado de la misma forma como lo hizo el samaritano. Allí la diferencia. ¿Quién es mi prójimo entonces? Es cualquiera que necesita nuestra ayuda. Así que las almas que perecen en el mundo por causa del ladrón de las almas, ¿quién es el ladrón de las almas? Satanás. Esas personas son nuestro prójimo y necesitan que nosotros vayamos ¿a qué? A rescatarlas. Y para eso debemos dedicar todas nuestras fuerzas, todas nuestras actitudes, todos nuestros talentos, como lo hacía el apóstol Pablo. Él dice allá en 1 Corintios 9:16, porque aunque predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico ¿qué? El evangelio. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, ay de mí si no trabajo por esto. Y aunque había pasado por mucha necesidad, el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Se cuenta la historia que una joven, una señorita, hablaba con su amigo cristiano y le decía, anoche estuve en un baile y bailé toda la noche. Bailé tanto que me ampollé hasta los pies, los tengo llenos de ampollas. Y el joven cristiano se quedó mirándola y le respondió, ¿se te ha apoyado alguna vez los pies trabajando para Cristo? La joven lo miró, dio media vuelta y se fue, brava. ¿Se te han apoyado alguna vez los pies trabajando para Cristo? Pero para cortar una larga historia, dice que esa joven más adelante comprendió lo que su amigo le decía y llegó a ser una misionera para Cristo. El apóstol hizo más que apoyarse sus pies en el servicio del maestro. Fue apedreado y azotado, sufrió la prisión y el naufragio. Su trabajo consistía en revelar a Cristo, no importaba los obstáculos, no importaba lo que pasara. El apóstol Pablo, ¿qué? Siempre fue un ejemplo de predicación y por eso decía en sus cartas, y lo estamos estudiando en estos meses, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Se atrevió a decir eso. ¿Por qué? Porque para él su prójimo eran aquellas personas que necesitaban de Cristo. Y era su deber llevarles el mensaje de salvación. Si sobre cada uno de nosotros, mis hermanos, pesara una preocupación tal por el servicio, pronto se terminaría, ¿qué? La obra. Pronto se terminaría la obra. Quizás dices en esta mañana, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuándo comenzaré? ¿Por quién trabajaré? Debes comenzar hoy mismo, es la respuesta. No dejes para mañana. A veces creemos, sobre todo ahorita que está comenzando el año eclesiástico, ¿verdad? Ya comenzó aquí el año eclesiástico. Ya nombraron la nueva directiva. Bueno, entonces a veces creemos que cuando nombran la nueva directiva, entonces ellos son los que van a trabajar. Ah, como ya me sacaron de mí, ahora que trabajen ellos. Y mientras tanto, el mundo, ¿qué? Que perezca. Somos egoístas, ¿verdad? Sin darnos cuenta a veces. Pero no, todos debemos trabajar, todos tenemos una obra, ¿verdad?, que hacer. El Señor dice, despiértate tú que duermes. A veces estamos dormidos, ¿verdad? En Efesios 5:14 el Señor nos manda a despertarnos. Se cuenta la historia que un misionero en el África predicó acerca de estas cosas, de la segunda venida del Señor, pero la enfocó
en el punto de la destrucción, ¿verdad? Porque la segunda venida del Señor es eso, es destrucción. ¿Habrá destrucción cuando Cristo venga o no habrá destrucción? Antes que Él regrese, el mundo estará en caos. Y este predicador allá en el África empezó a predicar que todo se iba a destruirse para que Cristo pudiera regresar. Y su mensaje le llegó a la esposa del jefe allí de la tribu. Y la esposa del jefe de la tribu le dijo, ¿en realidad eso va a ocurrir? Y él le dijo, sí, todo será destruido. Y entonces ella le dijo, bueno, entonces usted tiene que predicar esto a todo el mundo, usted tiene que ir a todas partes a decirle a las personas que esto va a ocurrir para que las personas se puedan arrepentir y puedan convertirse y puedan salvarse de la destrucción que viene. Y sí, mis queridos hermanos, esa es nuestra tarea precisamente. No es la tarea simplemente de ese predicador en el África, es nuestra tarea de salir a predicar, de salir a amonestar, pero muchos de nosotros lamentablemente estamos, ¿qué? Dormidos, estamos dormidos. Por eso las palabras del profeta Isaías, allí en Isaías 61, son para nosotros hoy. Constituyen para nosotros una clarinada. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate y resplandece. ¿Que ha venido qué? Tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido ¿sobre quién? Ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Son palabras desafiantes, ¿verdad? Son palabras que se dicen a alguien que está ¿qué? Sentado o durmiendo. O acostado, porque si a ti te dicen levántate, porque estás ¿qué? ¿Estás qué? Acostado o sentado. Pero si nosotros vemos todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestro mundo, ¿verdad? Todas las calamidades que están ocurriendo alrededor de nuestro mundo, todas las crisis, porque ya las crisis no solamente son en los países pobres, ya vemos las crisis en los países ¿qué? Ricos. Ahora toda Europa está en crisis, Estados Unidos está en crisis. Eso nos dice algo a nosotros. Nos dice que nuestra redención está ¿qué? Cerca. Que no es tiempo de estar ¿qué? Durmiendo. Que es tiempo de ¿qué? De tomar la bandera del Señor y salir a proclamar ¿qué? El mensaje. Levántate es un llamamiento dirigido por el dador de ¿qué? De la vida. Los muertos espirituales deben vivir, debemos vivir nosotros muertos espirituales. Una lamparilla apagada no puede disipar las tinieblas, ni tampoco puede un cristiano muerto brillar en un mundo ¿qué? En un mundo oscuro. Los cristianos debemos estar ¿qué? Vivos, vivificados, reavivados, ¿verdad? Por eso es tan importante ese mensaje de reavivamiento y reforma que se está predicando a la iglesia mundial. Debemos levantarnos de nuestra apatía espiritual y sacudirnos los sudarios de la indiferencia. El tiempo demanda de las cosas de Dios una experiencia nueva, una experiencia vibrante, una experiencia viviente. Pero además de levantarse, ¿qué más dice el versículo? Levántate y ¿qué? Y resplandece. ¿Que ha llegado qué? Tu luz. Tenemos que resplandecer. Hemos de revelar los atributos del amor de Jesús a los que nos rodean. El mundo necesita conocer a quién. El mundo necesita conocer a Jesús. Es una verdad actual, como lo fue hace 2000 años, es una verdad hoy en el siglo XXI. El mundo necesita conocer a Cristo.
Y mis hermanos, Él ha hecho provisión para que cada uno de nosotros tengamos una labor en su obra. El hecho de que estamos aquí en esta mañana en una iglesia reunidos es porque el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y el deseo del Señor es que tú y yo estemos velando. Porque hasta el portero le dijo el Señor, velad. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos decirle al Señor, Señor, quiero trabajar, quiero ser un obrero tuyo, quiero que tú me pongas, si estoy durmiendo, despiértame, levántame, para que yo pueda resplandecer y muchos puedan ver tu carácter en mi vida? ¿Cuántos desearían decirle eso al Señor? ¿Pueden colocarse de pie todos? Y vamos entonces a terminar con una oración antes de cantar el himno final. Gracias, Señor, oh Padre. Gracias porque cada uno de nosotros podemos o hemos sido llamados por ti para resplandecer, para hacer luces en un mundo lleno de oscuridad. Quizás hemos estado durmiendo durante muchos años, durante muchos meses. Quizás no hemos nacido en el Evangelio como misioneros, pero queremos en este día, en este momento, aceptar tu llamado y colocarnos en tus manos y trabajar unidos como laicos y como ministros para que muchos puedan conocer tu nombre y puedan decidir por la salvación que tú le ofreces. Bendice los medios que tú has dejado, la radio que están haciendo aquí en Maracaibo, las dos, la 103.7 y la 105.9, para que el enemigo no tenga nada que ver con ellas, sino que la luz que tú quieras reflejar a través de ellas pueda ser esparcida por toda Maracaibo. Ayuda a ese ministerio de la radio para que se pueda proyectar en esta ciudad y así tu evangelio pueda ser predicado y sea un instrumento de evangelización en esta gran ciudad. Pero bendice también a los hermanos de aquí de San Jacinto. Ellos también tienen su obra que hacer. Tú se la puedes mostrar. Ellos quieren levantarse, ellos se han levantado esta mañana y han dicho que quieren trabajar por ti. Haz que esa decisión no la dejen, sino que tú puedas a través de tu espíritu dirigirles para que puedan realizar la obra que tú quieres que ellos hagan. Bendice a las visitas que están con nosotros hoy aquí también. Ayúdalas a comprender tu palabra y a decidirse por Cristo también. En Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.